Continuamos con la palabra de la semana pasada y vamos a ver que tiene también que ver con este tiempo donde celebramos la obra de Cristo. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Si lo tiene, me dice amén. No lo tiene entonces. 24, ¿ahí lo tienen? ¿Sí? Mira lo que dice la Biblia. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Amén. Compartimos esta palabra y continuamos. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada sobre en quién nos queremos convertir? ¿En quién te querés convertir? Eso hablábamos la semana pasada y hablábamos del primer pasaje, el versículo 24, y ahí nos quedamos. Hablábamos de que lo primero que tuvo que hacer Moisés por la fe fue renunciar. Moisés tuvo que renunciar al mundo, renunciar a una vida que lo distanciara de Dios, renunciar a decisiones que lo alejaran de Dios, renunciar a malas decisiones, renunciar a todo lo que le ofrecía el mundo. Y la segunda acción que va a tomar Moisés, la comenzamos a hablar el domingo pasado, solo mencionamos la palabra clave, y es la palabra escogiendo. El versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que lo segundo que tuvo que hacer Moisés es escoger a Dios. Repita conmigo, escoger a Dios. Escoger a Dios. Primero renunció al mundo, pero hablábamos la semana pasada que esto no es un reformatorio. No es solamente que te cambia, dejo acá buenas acciones y devolvémelo cuando cambió las malas acciones y ya está con buenas. No. Ahora hay que tomar una segunda decisión. No es vengo, me recupero y me distancio de Dios. Es vengo, mi vida se encuentra con el Señor, renuncio a una vieja vida y escojo una vida diferente para mí. ¿Amén? Y la Biblia usa una expresión que es terrible, que es tremenda. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué dice? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Y hablábamos la semana pasada que el pecado nos atrae porque produce satisfacción, es un deleite, te da una cierta satisfacción, pero una satisfacción momentánea, dice que es temporal. Ahora, por la fe, Moisés, por la fe también nosotros tenemos que escoger lo voy a hacer correr, lo voy a hacer sacar bueno. Escoger. Dice que Moisés escogió. ¿Qué significa escoger? Miren, hay otra versión, la versión que se llama Palabra de Todo, PDT, dice, prefirió sufrir por el Mesías que tener los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. El versículo 26. Porque el versículo 26 da la clave de qué es lo que tengo que escoger. Yo tengo que escoger a la persona de Cristo. Yo tengo que escoger al Señor. No es solamente que escojo tener una mejor vida. Escojo toda la obra de Jesús.
usa palabras que yo no sé si alguien las elegiría, porque la idea de escoger y de preferir es la idea de una elección personal. Pero dice que tenemos que escoger, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el sufrimiento, los dolores de la persona de Cristo. ¿Saben por qué Moisés está mirando tan profundamente la cosa? ¿Saben por qué Moisés está mirando tan hacia allá y va a hablar el autor del libro de los Hebreos la idea de los vituperios de Cristo? Porque a veces nosotros escogemos lo que queremos de Dios. Nosotros a veces escogemos lo que queremos de Dios. A veces escogemos la parte del mensaje que me gusta. ¿Cuántas veces estamos escuchando toda una prédica? Capaz que no habla. El tema que se está hablando no es ese, pero escuché algo que me gusta y dije, eso es para mí, ¿no? Y todo lo otro capaz que no lo agarro. Capaz que todo lo otro era, no, tenemos que dejar esto otro, empezar a hacer esto otro. Y eso, no. Pero por allá dijeron una palabra, ¿no? Y vas a ser prosperado. Y ahí todo, esa es la que me gusta. Esa la quiero. Esa la adopto. Ahora Moisés no dice que escogió tener una vida de plenitud conforme a la plenitud de la vida de Cristo. Dice que él escogió el mensaje íntegro de Jesús. Porque va a mencionar, escogió, aún sabiendo que esto iba a conllevar sufrimientos. Se va a identificar con toda la obra de Cristo que iba a venir miles de años después. Es maravilloso. No es que Moisés escogió una parte del mensaje. Moisés dijo, yo prefiero todo lo que viene de parte de Dios para mi vida, no importa el proceso que tenga que pasar, porque yo lo que quiero es conocer profundamente al Señor. Eso es escoger. Cuando hablamos de la obra de Cristo, no basta solo con conocerla, no basta solo con saber Jesús vino a la tierra, murió en una cruz, después de morir, Él pasó allí a la resurrección y de la resurrección pasó a habitar en los cielos a la diestra del Padre. No basta solo con conocerla. Yo tengo es necesario que yo comprenda lo que Jesús hizo. Pero no basta solo con comprender lo que Jesús hizo. No basta solo con comprender lo que Jesús hizo. Yo necesito identificarme con la obra de Cristo y necesito tomar decisiones conforme a lo que me muestra la obra de Cristo. Necesito escoger. Cuando yo escojo por el Señor, estoy renunciando a otras cosas. Cuando yo escojo a Dios, lo que estoy haciendo es, como dice la palabra en esta otra versión, preferir. Yo prefiero algo porque me gusta más, ¿o no? ¿Cuál es su comida preferida? Piensa en su comida preferida. ¿Qué comida es la que más le gusta? Lasaña. A mí me gusta la lasaña también. Es la que más me gusta. Para mi cumpleaños, lasaña. Ya saben la lata, como para que tiren algo ahí, ¿no? Bueno. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Lenteja? ¿Pastel de papa? Dijeron por ahí. Asado. ¿No? Pollo. Pero pollo comemos todos los días. Ah, el pollo el nene. Sí, los nenes comen pollo, les encanta el pollo. Ahí está. No digo pollo, comemos todos los días. Locro. ¿Locro dijiste? Bien, locro. No, la comida. ¿Por qué es preferida? Porque si a mí me da a elegir entre esta comida y otra, ¿qué hago? Agarro esta. Ahora, si no hay otra cosa, ¿qué hago? Y bueno, agarro lo que hay. Y a veces comes salchicha. Uy, ya no empezaba a mirar lindo la salchicha, porque al principio la miraba de reojo. Las arvejas. Te las meten en todos lados las arvejas, ¿no? Porque viene ahí. Y la mujer que siempre abarata el costo va y se viene lo más barato. Hizo de lenteja, hizo de repito, arveja por todos lados, ¿no? Que está economizando, pero si usted tuviera que elegir, capaz que no lo elige, prefiere otra cosa.
Moisés prefirió otra cosa. Moisés escogió otra cosa. Él dijo, yo prefiero toda la obra de Cristo que una sola parte. Yo prefiero todo, aún sabiendo que esto va a llevar a un sufrimiento. Es terrible. Dice que él tuvo que padecer. A ver, él sale con el pueblo y él estaba en un palacio y se encuentra con un desierto y a caminar en el desierto. 40 años en el desierto. ¿Han estado con poca agua en su casa? ¿No? ¿Vieron los cortes de luz ahí? ¿Y se acuerda de la cooperativa y la bendice? Bueno, cuando se alarga la cosa, imagínense con un desierto, no hay agua. No hay agua, ¿y qué haces? Y bueno, imagínense el desierto, no había agua. Comía siempre lo mismo. Era lo que se quejaba el pueblo. Siempre tenemos lo mismo. Y la diferencia aquí es que Moisés escogió, prefirió. Yo prefiero servir al Señor, yo prefiero tomar todo lo que viene de parte de Dios, visualizando, mirando hacia el futuro, identificándose con la obra de Cristo, con esa muerte, con ese sufrimiento del Señor. Ese escoger hablaba de una decisión firme para transitar un camino diferente. Hermano, yo te quiero alentar a escoger, porque cuando vos escojas por Dios, como escogió Moisés, vas a tener que tomar decisiones firmes en la vida para poder transitar un camino diferente. El camino de Dios es diferente a cualquier cosa. Y el que lo ha transitado mucho tiempo sabe que es así. Sabe que conlleva un montón de situaciones, pero es la mejor decisión que podés tomar en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Escoger al Señor por sobre cualquier otra cosa implicaba seguir al Señor y decir, esto es mejor que cualquier deleite temporal. Por eso cuando Él renunció a los deleites temporales, lo que dijo es, yo escojo, prefiero este otro camino. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. ¿Han ido alguna vez a una verdulería? Sí, ¿no? Creo que todos fuimos. A algunos capaz que no, pero bueno. Casi todos fuimos a la verdulería, ¿no? Y ahí te ofrecen las cosas, ¿no? Imagínese usted que le ofrecen 1 kilo de tomate a 600 pesos y otro kilo de tomate a 2.000. En la misma verdulería. Ahí en el mismo lugar. 600, 2.000. Y están iguales los tomates. ¿Usted cuál va a escoger? No se haga el agrandado. ¿Cuál va a escoger? No se agrande chacarita ahí, ya quería. Yo tengo para 2.000, pastor. Compro 3. Buena. 3 kilos compro. 3 tomates nada más. Con 3 tomates no hacemos nada. ¿No? Y ahí, ¿qué vas a escoger? Vas a escoger el de 600 porque es igual al otro. Ahora, normalmente la verdulería no te lo ofrece así. Te ofrece uno que este te ofrece con oferta. Y te ofrece este que está más baqueteado por un precio más barato. Y este otro que, como lo ve así. Pero si fuera lo mismo, ahora vos vas a escoger el que está más sano, el que está mejor. ¿Por qué? Precisamente porque es mejor. Cuando nosotros escogemos al Señor, lo escogemos porque es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Por eso lo escogemos. Esa es nuestra preferencia. Yo escojo este camino porque creo, confío que esto es mejor. Es mejor. Y lo quiero. Y lo adopto para mí y digo, wow, esto es lo mejor que me puede pasar. Y empezamos a experimentar las consecuencias de esas decisiones. De escoger al Señor por sobre cualquier otra cosa. Ahora yo te quiero decir algo, escoger a Dios va a provocar que surjan más tentaciones. ¿Sabía eso? Mientras usted más escoge a Dios, más tentaciones van a aparecer para que usted empiece a tratar de ver si la decisión que tomó es la correcta. Usted va a escoger por Dios y van a aparecer tentaciones, más tentaciones. ¿Es así o no es así? De todo tipo. Y Moisés tenía en varias oportunidades, pudo haber hecho acuerdos cuando se presentó a Faraón. Porque él se presentaba cara a cara con Faraón. Y Faraón le intentó, le dice, porque la primera vez cuando Moisés se presenta a él, yo voy a sacar al pueblo
para que pueda adorar a Dios. Entonces llega un acuerdo. El faraón, después de 2 o 3 plagas, dice, pará, soy malo, pero vamos, te voy a dejar esto, pero déjame esto otro. Lo tentaba. Anda, pero van a ir los varones. La mujer y los niños me los dejás. Después le va a decir más adelante, dale, llévate a la mujer y los varones, pero dejan el ganado y dejan todo. Y él dice, no, ¿y por qué vamos a sacrificar? ¿Saben lo que estaba haciendo Faraón? Tentándole. Dale, anda, te dejo que lo hagas, pero acá te ofrezco otra cosa. Te hago una concesión, te hago un acuerdo. Mirá. Y la Biblia nos enseña que mientras nosotros más decisiones vamos tomando por el Señor, empiezan a surgir tentaciones. Tentaciones para llevarnos de vuelta al mundo. Tentaciones también para acercarnos un mensaje que no sea un mensaje basado en la palabra. Tentaciones a aceptar un mensaje parcial del Evangelio, ¿no? Un mensaje en donde solo recibo si hay bendiciones, pero no recibo todo lo que viene de parte de Dios. Moisés tuvo que tomar una decisión firme, transito una vida distinta, aunque haya tentaciones, aunque haya dificultades, yo me mantengo firme por la fe en la decisión que tomo. Por eso dice el versículo 27, por la fe dejó Egipto. Ya está, no hay vuelta atrás. Yo me fui, no vuelvo. Por más que él volvió en varias oportunidades a Egipto, cuando estaba transitando este empezar a salir, él tenía que volver. Es cuando toma la decisión, vamos a sacar a todo el pueblo, no vuelve más. Dejó Egipto por completo. No iba a haber ninguna tentación más para volver hacia atrás. Y hermanos, escoger al Señor es necesario para poder experimentar y vivir una vida de transformación. Si usted quiere vivir una transformación en su vida, en su mente, en su corazón, si usted quiere vivir una transformación en sus acciones, si usted identifica que hay cosas que le hacen daño y lo quiere cambiar y se da cuenta que tiene actitudes que no son las correctas y se da cuenta que reacciona de mala manera, que acciona de mala manera, entonces la Biblia nos enseña y nos habla que es necesario escoger al Señor para experimentar esa transformación. Toda esa transformación se experimenta por medio de escoger al Señor. ¿Por qué? Porque por medio de eso nosotros renunciamos. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 30. Uno de los principales problemas que tenemos cuando empezamos a conocer al Señor, Deuteronomio 30, versículo 15, quédese ahí. Uno de los principales problemas que tenemos cuando empezamos a conocer al Señor más profundamente y cuando empezamos a tomar decisiones, al escoger a Dios por sobre otra cosa, a experimentar, a darle lugar a la transformación de Dios en nuestras vidas, es que nosotros renunciamos a cosas, pero no adquirimos otras. Nosotros renunciamos a cosas que nos hacen daño, pero no adquirimos cosas. Y dejamos prácticamente como un vacío en nuestra vida, en nuestro interior. La Biblia lo habla incluso hasta a nivel espiritual a esto. Cuando se habla sobre una persona que ha estado capturada por un demonio, tomada por un demonio, dice que el demonio, lo dice Jesús a estas palabras, dice que el demonio una vez que sale, se va y dice que esta casa es como que se limpia, ¿no? Se limpia, se acomoda todo, se queda como adornada y limpia, dice. Y después, como está vacía, porque esa es la palabra que se usa, como está vacía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice la Biblia? Que vienen después más demonios. Es decir, y que el postrer estado es peor que el primero. Es peor todavía. ¿Por qué? Porque empieza a suceder eso en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está vacío. Empezó a dejar cosas, pero no adquirió ninguna otra, porque lo empieza a hacer de manera humana. Entonces, bueno, voy a dejar esto, voy a dejar el otro. Nunca está el Señor haciendo esa obra en el corazón, por lo cual no se adoptan otras cosas. Porque yo lo que tengo que empezar a adoptar es tiempo de oración, tiempo de leer la palabra,
tiempo de ayunar, tiempo de apartar para adorarle, tiempo para congregarme, tiempo para servirle. Empiezo a sacar cosas, a renunciar a cosas, pero empiezo a adquirir otras en mi vida para que mi vida pueda vivir esa transformación de parte de Dios. ¿Amén? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 30, habla sobre cómo nuestro corazón tiene que escoger. Dice, en el capítulo 28, habla sobre las consecuencias de la bendición y la maldición. Dice, si hay obediencia, va a haber bendición. Eso es el capítulo 28. Si hay desobediencia, entonces va a haber maldiciones. Y explica cuáles son. Y hace toda una descripción de eso. El 29 hay un pacto de cómo iban a ser. Y entonces después de cómo iba a ser el pacto, se le dice al pueblo, bueno, acá está. Esta es la bendición, esta es la maldición. Por un lado está la obediencia, por el otro lado está la desobediencia. Hay que hacer un pacto con el Señor. ¿En qué consiste el pacto? El pacto consiste en escoger a Dios por sobre cualquier otra cosa. Y miren lo que dice este pasaje. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Cuántos pueden identificar ahí este poder de elección? Fíjense que habla, está delante de ti la vida y la muerte. Amás al Señor y vas a tener bendición de parte de Dios. Escoges a Dios y ahí empieza a decir las cosas que tenés que adoptar. O sea, si vas a renunciar a esto, tenés que empezar a guardar sus mandamientos, a guardar sus estatutos, sus decretos. Versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Y ahí está el llamado de alerta de parte de Dios. No prolongaré vuestros días sobre la tierra. ¿A dónde vas? Pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. Escoge, es una elección. Yo tomo una elección. Yo elijo al Señor, elijo por Dios porque sé que de Él viene la vida. Elijo toda la obra de Jesús, elijo creer en su obra y elijo adoptar por la fe, identificarme con Él. Me identifico, Pablo dice, me identifico con Él en la muerte y en la vida. Por eso dice que para este mundo estamos muertos. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para el Señor. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Empezamos a escoger por el Señor y a vivir nuestra vida por Él. Empezamos a darnos cuenta que Él es la mejor elección que podemos tomar en esta vida. Eso lo entendió Moisés. Moisés lo entendió y Moisés lo miró a futuro. Moisés no sabía cómo iba a ser la obra de Cristo, no comprendía todo, pero mirando por la fe se identificó con la obra de Jesús por medio de sus acciones, decisiones, y escogió al Señor por sobre cualquier cosa. Había que renunciar a una vida de tranquilidad, a una vida donde iba a tener una verdadera situación económica estable, en donde iba a ser una persona de influencia para otros. Había que renunciar a eso. Pero él sabía
que si Él nos identificaba con la obra que Dios iba a hacer, con la obra que iba a hacer con su pueblo al traer libertad, no servía para nada. Y por la fe, por el contacto con el Señor, renunció a cosas y empezó a adquirir otras. Hermano, yo te quiero desafiar. Si estás queriendo cambiar tu vida, si estás queriendo tomar decisiones que te acerquen al Señor, te desafío a que empieces a tomar decisiones que te puedan acercar más al Señor, a buscarlo más a Él, apartar tiempos para leer su palabra, para orar, para decirle al Señor: Señor, yo te necesito, yo quiero buscarte, porque si no vamos a dejar un montón de cosas, vamos a dejar muchas cosas. Vamos a dejar muchas cosas, pero esas cosas que dejamos las vamos a volver a repetir en nuestras vidas. Porque no lo hicimos por medio de nuestra relación con el Señor, por medio de la fe. ¿Amén? Y lo último que quiero compartir con ustedes está en el versículo 27. Ya desde el 26 dice: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y en el 27 hace una aclaración todavía más fuerte: porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tuvo que establecerse una meta clara en su vida. Él sabía hacia dónde iba. ¿Sabés hacia dónde vas? ¿Sabés hacia dónde vas? Dice la Biblia, literalmente, la expresión es: estaba mirando el galardón fijamente. Así lo traduce el griego. Estaba mirando el galardón fijamente, así. ¿Cuántos son? ¿Cuántos, a ver, se identifican con esto? Cuando están mirando la tele, se quedan fijos, no importa qué le digan, la tele o el celular, así. Y si te hablan, no escuchar lo que pasa alrededor. ¿Te pasa eso? Mirando algún partido, ¿no? Alguna novela, No se coden, no se hagan. Le manden mensaje de ahí, WhatsApp al otro. ¿No? Con el celular y te quedas así. ¿No te ha pasado que te quedas hasta pensando y te quedas mirando a la nada? ¿No? Que te tienen que hacer así, adelante, para despertarte, ¿no? Para hacerte... ¿Por qué? Porque estás mirando fijamente algo, estás así. Como... El Señor está esperando que lo miremos a Él de una forma similar. Que lo miremos así al Señor. Que todo lo que pase alrededor no nos importe. Porque lo estamos mirando a Él. Porque lo estamos mirando a Él. Y no importa lo que venga, no importa que estamos tan concentrados en esto que estamos viendo, que no podemos desviar nuestra mirada. Estamos tan concentrados en eso que vemos, que no podemos mirar hacia otro lugar, mirándolo fijo al Señor, sabiendo que el Señor es lo más importante. Fíjense qué interesante, porque la Biblia dice esta expresión: tenía puesta la mirada en el galardón. Pero después hace una aclaración en el versículo 27, que es la expresión que a mí más me llamó la atención. Y es uno de los pasajes que más me gusta, lo repito en mis oraciones. Cuando estoy orando muchas veces repito esta oración, porque la primera vez que lo leí me dio un mensaje profundo al corazón. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Escucha bien, no dice como viendo lo invisible, sino al invisible. Hay personas que hasta les gusta ver todo lo sobrenatural que no sea Dios. Como que quiere ver todo lo invisible. Le encanta todo lo invisible, le encanta todo lo que no se ve, ¿no? Y procura hasta tener experiencia de cosas que sean así, que no se pueden ver, que no se pueden palpar. Por eso a veces en muchas de las predicaciones se habla mucho de lo sobrenatural, pero no relacionado a Dios. Se habla mucho de Satanás, que es lo invisible, y no tanto de Dios. Se habla mucho de los ángeles, se habla mucho de las visiones, pero no de Dios. Y no dice se sostuvo como viendo lo invisible. No dice como viendo lo invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. A Él. No es que miraba solo lo... No era tan
interesante lo que pasaba alrededor de él. Cuando Isaías tiene la visión de los ángeles, no se concentra en los ángeles que cantaban, se concentró y lo describe. Este que está sentado en un trono, que tiene sus faldas llenas en el templo y que los que estaban alrededor cantaban de él: santo, santo, santo. A él no le importó lo de alrededor, le importaba que estaba sentado en el trono, le importaba el invisible. Moisés no se sostuvo porque tenía ahí alrededor un montón de cosas que veía, se sostuvo porque veía a Dios. Y Dios era más que suficiente. Si Dios no es más que suficiente, ningún mensaje que podamos predicar vale la pena. Si la obra de Jesús no es más que suficiente, ningún mensaje que prediquemos es relevante. No hay nada más profundo que la obra de Jesús. No hay nada más profundo que la obra de Cristo en nuestras vidas. No hay nada más profundo que aquel que murió y resucitó por nosotros. No hay nada más profundo. Por eso la Biblia dice que cuando Esteban está siendo apedreado, cuando la gente lo está matando por predicar el Evangelio, él está allí y se le abrieron los ojos y los cielos fueron abiertos. Esas son las expresiones que se usan. Y vio al que estaba sentado a la diestra del Padre. ¿A usted cree que lo podía llegar a sostener cualquier otra cosa que viera? Lo único que lo iba a sostener a Esteban para no renunciar a su fe era ver al invisible, al que estaba sentado en el trono. ¿Sabes qué te va a sostener en los tiempos más difíciles de tu vida? El invisible, el que nadie ve, pero vos por la fe sos capaz de ver. Por la fe sos capaz de ver. Y vos lo vas a ver. Y nadie se va a estar dando cuenta. Todos van a observar en tu situación un montón de cosas. Y vos vas a estar viendo al invisible. Y en muchas oportunidades la gente va a tratar de cuestionar tu fe. La gente va a tratar de denigrar tu fe. La gente va a tratar de hacer que tu fe desaparezca. Y lo único que te va a sostener es ver al invisible. Y cuando pasás por un tiempo de prueba, no te sostiene ninguna otra cosa. No te sostiene ni siquiera las personas a las cuales más amás. Lo único que te sostiene es ver al invisible. Y cuando tenés y pasás por un proceso de enfermedad, no te sostiene toda la gente que te ama y te quiere y desea tu bienestar. Y tampoco te sostiene aquellos que te puedan decir malas cosas. Te sostiene ver al invisible. Y eso es lo que sostuvo a Moisés. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Eso era suficiente. Que él estuviera ahí, que él estuviera presente. El modelo, y miren, yo soy uno de los que más hablo acerca de referentes espirituales. Lo habrá escuchado de este púlpito. Yo hablo mucho acerca de tener referentes espirituales, hombres y mujeres que nos alienten, que nos desafíen en la fe. Y es maravilloso tener referentes espirituales. Este capítulo 11 se destaca por ser referentes espirituales de su generación. Cada uno de ellos por las decisiones que tomó. Abraham por salir de Egipto por medio de la fe, por haber entregado a su hijo, Moisés por las decisiones que estamos tomando, y otros que ni siquiera se los menciona, dice, y otros que dieron su vida, otros que fueron denigrados, otros que fueron aserrados, es decir, muchos que fueron referentes espirituales, pero hay una referencia espiritual que es la máxima para aquellos que conocemos al Señor, y es la persona de Cristo, y ese es mi modelo. Ese es mi modelo perfecto al cual yo tengo que seguir. Ese es el modelo que me va a hacer que mi vida se sostenga. Que se sostenga significa que se va a poder apoyar. Cuando uno tiene problemas para caminar, se sostiene en un bastón, se sostiene con algo, se agarra o quizá con algún andador. ¿Por qué? Porque eso te permite seguir caminando. Nos vamos a sostener, nos va a sostener el Señor. El Señor va a ser el que nos acompañe en todo ese proceso y en Él yo voy a poder apoyarme. El Señor. Acompáñenme antes de terminar a leer estos pasajes. Colosenses. Todos allí en el Nuevo Testamento. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Están todos ahí cerquita. Lo vamos a encontrar rápido, que están los libros que están cerquita. Colosenses 3.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está mi vida. Ahí está mi vida. Ahí está. Fíjense por qué dice poner la mira en las cosas de arriba. Porque ¿quién está arriba? Lo dice el versículo anterior. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? El Señor. Poné tu mirada ahí. Poné tu mirada en Dios. Poné tu mirada en el Señor. El Señor va a ser el que te permita observar mejor todas las cosas. El Señor te va a permitir tener una visión más amplia de todo. Te va a permitir que veas hasta tu vida de una manera diferente. Mirá desde el lugar donde tenés que mirar. Mirá desde la posición. Si yo miro desde un lugar bajo, voy a observar ciertas cosas. Si yo estoy en un lugar bajo, observo ciertas cosas. Pero si yo me paro en un lugar más alto, puedo observar mejor. Si yo me paro desde ahí donde está Francisco, voy a observar más. Y si yo me paro de un lugar más alto, por eso dice, poné la mira en las cosas de arriba. Y fíjate, y dice, ¿dónde estás? Dice, porque habéis muerto y tu vida está escondida ya en los cielos. Y cuando mirás desde la mirada del cielo, empezás a darte cuenta que todo lo que estás viviendo aquí en la tierra es insignificante comparada a la obra de Cristo. Es nada. Por eso el saber estas verdades me hace entender que la obra de Cristo es más que suficiente para mí. Es más que suficiente. Yo necesito más que eso. Que saber todo lo que el Señor ha hecho por mí. Miren lo que dice Efesios. Ahí nomás también el libro de Efesios. 2 libros atrás, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Efesios capítulo 4, perdón, capítulo 4, pero es versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, hasta ahí tenemos que llegar. ¿Le falta? ¿Usted es así o le falta un poco todavía? ¿No? ¿Le falta o no le falta? Sea sincero, ¿le falta? Un poquito le falta. Vamos que lo estoy mirando, Nos falta un poquito. ¿No? Y dice, entonces sigamos creciendo. Entonces sigamos teniendo fe. Entonces sigamos renunciando, sigamos teniendo esta mirada puesta en el Señor, porque tenemos que llegar, dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Hay que llegar. Esa es mi seguridad. Mi seguridad no es que yo todavía me falta un montón. Mi seguridad es que aunque me falte un montón, yo sé que voy a llegar, porque voy a permanecer firme en la fe. No importa lo que pase, sigo confiando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Confiando en Cristo Jesús, sin importar nada, sigo ahí, firme en el Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mirá el que está al lado tuyo. Miralo, miralo. Miralo, miralo. Le falta para la perfección, ¿no? Un poco. Un poco. Pero ese que está al lado tuyo va a llegar. Vos te acercás al Señor y te puedo dar la garantía, como dice la Biblia. ¿Vas a llegar? Claro, yo miro al de al lado y digo, che, entonces no lo critiques. Hola. Entonces no lo critiques, porque va a llegar. Ayudarlo a llegar. Animarlo a llegar. Desafiarlo a llegar. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura, wow, de la plenitud de Cristo. Hay que llegar hasta ahí, Vieron que cuando estaba en la escuela la nota más alta era el 10, ¿no? Pues llegaba al 10, universidad, secundario, llegaba al 10. Yo era de 7, pastor, nunca llegué al 10, ¿no? Capaz que era siempre. Y te dice, mirá que podés llegar hasta ahí.
y te asegura hasta que todos lleguemos, o sea que vamos a llegar. Gloria a Dios. Termino con Filipenses capítulo 3. Este también me gusta. Filipenses 3, versículo. Ya anoté el 13, pero vamos a leer del 12 en adelante. Cambia ahí un poquito. Este es el último pasaje. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Vieron? Todavía no llegamos. Parece que llegamos, pero falta un poquito. ¿Pero qué dice la Biblia? Acá está la clave. ¿Qué dice? Sino que prosigo. Tengo que proseguir, tengo que continuar, tengo que seguir. Hasta que no llegue, tengo que seguir. Tengo que seguir. Yo prosigo a la meta, yo prosigo al Señor. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir, significa tomar, agarrar, aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. O sea, Cristo me tomó del lugar donde me tomó. Usted sabe dónde lo tomó el Señor, ¿no? Alguno de muy abajo. Alguno nos tomó de muy abajo, ¿o no? Y nos tomó. Y ahora nos puso en un lugar para que caminemos, para que prosigamos. Y dice el 13, hermanos, yo mismo, el apóstol Pablo, hombre de fe, tremendo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa. Miren, una cosa proponete una cosa, porque hay muchas Pascuas. Quizás conocí al Señor hace 10 años. Hace 10 años que le venimos diciendo cosas al Señor. 5, 3, 2, 1, esta es la primera, no sé. Pero proponete algo, porque Él dice, una cosa hago. Si yo me propongo algo hoy, una cosa hago. ¿Vieron que a veces nos cuesta hacer varias cosas? Los varones nos dicen 2 cosas las mujeres, una nos olvidamos, una nos acordamos. Las mujeres hacen muchas cosas a la vez, ¿o no? Mujeres así o no así. El varón, ¿cuántas cosas hace? Una, pero eficiente. Los varones, díganme amén, lo estoy alentando en la fe. Le doy con un caño por un lado y por el otro lo aliento. Aliéntese usted también, ¿no? Una, pero eficiente. Bueno, la cuestión es que dice la Biblia, una cosa hago. Proponete hacer una cosa. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Dejo esto, renuncio a esto, porque quiero hacer otra cosa para mí. Quiero convertirme en otra persona. Quiero ser otra persona. Miro hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es posible solamente en Cristo Jesús. ¿Amén? Ahí estamos nosotros. Ahí te encontrás vos, ahí me encuentro yo. Yo anhelo que usted que está conociendo al Señor pueda proseguir. Porque es la única manera de que pueda llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Dios tiene un plan y un propósito con su vida. Desde antes de que usted naciera, ya estaba el propósito de Dios. Lo tenía. La clave es seguir. Van a venir muchas situaciones y van a venir muchas cosas a las cuales tengas que renunciar. Vas a tener que tomar muchas cosas que antes no hacías y las vas a tener que empezar a hacer. Orar, leer la Biblia, profundizar mi relación con el Señor, adorar en vez de quejarme, tantas cosas que antes no hacíamos. Y después, en ese conocer más profundamente al Señor, poner una meta, poder llegar a ser como Cristo quiere que sea. En eso me quiero convertir. Mejor padre, una mejor madre, pero sobre todas las cosas. Un mejor esposo, esposa, pero sobre todas las cosas. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer que Dios planificó para mí. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Y miren si no costó. Miren si no costó que nosotros saliéramos de esa situación de
que nos sacara de ese lugar, que Él mismo murió, que Él mismo tuvo que venir para identificarse con nosotros, para que nosotros nos diéramos cuenta que alguien nos apreciaba como nadie más nos iba a apreciar, que alguien nos amaba como nadie más nos iba a amar,